MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Hoy es el punto máximo de contagio. Estamos en el punto máximo de contagio. Pues tenemos un presidente de la República que anda en gira en medio de una tormenta climática, por supuesto, aunque también política, aunque también de salud. Ezra Shabot, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, parece que las 7 de la noche de cada día se convirtió en la hora pico, porque es el día que, cada día, el día que se presenta precisamente el dato de una mayor contagio, de una mayor cantidad de personas fallecidas. Obviamente la estrategia de la sana distancia y del confinamiento total y absoluto, del no hacer pruebas, simple y sencillamente fracasó. Lo que se suponía era un pico de contagios para lo que sería pues mediados de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, pues ahora lo tenemos en junio a niveles sin control alguno, sin posibilidad de pararlo, por un lado, y por otro lado, un discurso presidencial que se aleja total y absolutamente, no solo de la realidad, sino de la propia estrategia del señor Gatell, porque lo que el presidente plantea una y otra vez es: yo sí puedo salir, yo puedo circular por la República Mexicana, a menos que se no interrumpa una tormenta, pero el resto de la población se tiene que mantener encerrada cuando obviamente ya no hay condiciones en lo económico para hacerlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que se cruzaron, por supuesto, los discursos, que se falló, y hay que reconocerlo, absolutamente en la estrategia de contención o mitigación, como lo llamaron, porque lo que hoy tenemos, despunte impresionante de contagios, ya no hablemos de muertes, donde pues finalmente tampoco los números nos cuadran frente a lo que sucede, a tal grado que se convoca a un comité para pues averiguar si las otras muertes por neumonías atípicas no tendrían que ser consideradas como parte de los efectos del COVID. Bueno, pues finalmente lo que está pasando se les va de las manos, está fuera totalmente del control, porque simplemente no se cerró a tiempo, porque además, como ayer lo decía el propio Julio Frenk, a quien atacan un día sí y otro también, decía abiertamente: no se hicieron las pruebas, no se hizo el rastreo que se tenía que hacer desde el principio, y hoy simple y sencillamente la bola de nieve ya nos rebasa, nos mete en una situación pues prácticamente de falta de control, en un momento en donde además la gente tiene que salir a la calle a buscar su sustento, en donde ya no puede aguantar más porque se acabaron los recursos que tenía ahorrado o la capacidad de obtenerlo de la solidaridad de otros, y nos encontramos, es cierto, en el peor de los mundos, en el peor de los escenarios, con un presidente que habla al mismo tiempo de una epidemia domada, y de que hay que, por un lado, mantenerse encerrado en la casa, y por otro lado, un secretario o subsecretario de salud que simple y sencillamente pues juega con los números, juega con las vidas de los seres humanos, bajo el principio de que pues una demagogia estadística le permite también llevar a cabo este juego en donde simplemente pueden dar los números y decir que bueno, pues ahora ya no serán los 6 u 8 mil muertos que calculaba, que serán 20,000, que serán 30,000, y vete a saber tú, Luis, a cuánto se llegará cuando en el momento pues más álgido de la propia pandemia estemos sin ningún tipo de armas de salud, de capacidad de enfrentarla, que claro, nos permita contener el propio virus y los efectos que esto causa, Luis. Con un sistema que se supone estaba ya considerado, ¿no? Que lo habían planeado desde hacía 3 meses, es más, desde enero ellos ya sabían, ya estaban empezando ahí a programar que podía llegar,
y por eso compramos ventiladores de último momento, y si le compramos al compadre de Bartlett, ¿por qué no? Por eso también tuvimos que terminar en estar pues comprando y trayendo cubrebocas de sabrá Dios dónde y al precio que sea, porque no hay. Por eso también contratamos a médicos de último momento, Ezra, que además hoy protestan porque estos médicos que están haciendo frente, que contrataron de último momento para tratar de ampliar la plantilla médica en nuestro país, pues resulta que algunos no les han pagado y resulta que otros no tienen ni siquiera ISSSTE porque los tienen con lo que primero estaban atacando, con una especie de outsourcing. O sea, todo este asunto te va dando el cóctel perfecto para mover los datos y para sobreestimar las tasas de letalidad, como señalan, o subestimar el contagio, o bueno, hacer lo que quieran en un malabar, en una maroma que termina, como lo señalas, y da mucho coraje, pero más tristeza, termina costando vidas, Ezra. Ahora, el problema aquí radica fundamentalmente en que en política puedes inventar cosas y puedes patear el bote, o sea, trasladar hacia el futuro los efectos. Cuando se tratan de cosas que pues se pueden aislar de la opinión pública, se pueden considerar como hechos que hay distintas interpretaciones, pero frente a esto, frente a una pandemia que mata, y que mata de manera abrumadora, diría yo, lo que estamos viviendo es simplemente el enfrentamiento a un fracaso como estrategia. O sea, esto es brutal. Cuando tú tienes esto que significa un crecimiento impresionante día con día del número de contagiados, ya no digamos de muertos, porque habría que checar cuál es la cifra real, digamos que de contagios, incluso en las cifras oficiales, cuando se te multiplican con una facilidad que asusta, que aterroriza, pues lo único que te está diciendo es que lo que hiciste, lo hiciste mal, y está mal calculado, y está mal enfrentado, y tu absurdo de los 3 nos del señor Gatell, que eran los asintomáticos no contagian, no hay que usar cubrebocas, y no hay que hacer pruebas, son una falsedad de pies a cabeza, y que esto le está costando la vida, y no solamente a aquellos que, pues por supuesto, ya la perdieron como parte de la enfermedad, de haber adquirido la enfermedad, sino aquellos otros que no han podido ser atendidos por otras causas, porque no hay lugar en los hospitales, y aquellos que perdieron los trabajos y se están muriendo de hambre y no hay forma finalmente de atenderlos. Ante esto estamos, Luis, es una situación gravísima, que si no se toman medidas urgentes, otra vez de buscar, ya no sé cómo ahora, el rastreo, porque ahora lo que tienes es una expansión brutal del virus sin control alguno, pero alguna medida tendrías que hacer para parar esto, buscar lo que se hizo en Italia cuando se les fue de las manos, o en España, para tratar precisamente de contener. Difícil, porque volver a meter a la gente a las casas va a ser prácticamente imposible. Se les acabó el dinero, se les acabó la paciencia, y probablemente a muchos de ellos se les va a acabar la vida. Y de hecho nunca estuvo en la casa realmente. O sea, vamos, en algunos estados había medidas mucho más estrictas, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues desde hace ya mucho tiempo, no es el 1 de junio. Ayer, el 1 de junio, salió más gente ciertamente, pero ya desde hace mucho tiempo la gente empezó a salir, todo era extremadamente voluntario, y tuvimos un presidente también que en un primer momento invitaba a la gente a salir. Decía, no, todavía no se guarden, yo les digo cuándo se guarden. Pues ahí están las consecuencias, lo que dice la jefa de gobierno. Los enfermos que tenemos hoy día son los que a lo mejor se contagiaron hace 15 días. Yo no quiero imaginarme cuál va a ser entonces el panorama de aquí a unos 15 días, si se supone que estamos en el punto máximo de contagio. Con 12 millones de desempleados, o el número de millones que le quieras impuntalar, se ve en un escenario muy, muy difícil para todos, Luis. Habrá quien la miseria le caiga como anillo al dedo. Ya veremos. Ezra Shabot, muchas gracias. Gracias, Luis, buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.